now.
mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Hasta las 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Donde Estamos y son las 7 en punto de la mañana. En este momento en la ciudad de Buenos Aires hace 13 grados y un poquito más. Va a empezar a subir la temperatura probablemente, no sé cuánto, en un ratito Ezequiel nos va a contar, pero salgan abrigados. Hoy es un día especial, no solamente porque es viernes y estamos contentos de que así lo sea, sino porque ayer tarde conocimos la lista del seleccionado argentino que va a ser el que participe en el mundial, en el próximo mundial que está por arrancar. Faltan 2 semanas y empieza el mundial. Pero antes de seguir con ese tema y de contarles lo que averiguó al respecto, le voy a dar la bienvenida a Juanjo, que hoy está conmigo. Hola, buen día, Juli. ¿Cómo estás? Qué alegría que estés temprano. Yo también estoy contento. ¿Vas a empezar a venir todos los días a las 7? A las 7 de la mañana. Espectacular. Hermosa noticia. Así vamos a hacer crecer el PBI, pues, Juanjo. Te quiero mucho. Sí, yo también te quiero mucho. En un ratito va a llegar Paula y nos va a dar el listado oficial, porque yo claramente el fútbol no lo manejo. ¿Vos lo manejás? No, tampoco. Bueno. Volvió Paulita, qué bien. Volvió Paulita, está llegando. Pero quiero hacerles esta pregunta. A ver, Juanjo, ¿qué pensás? ¿Qué fe le tenés a la selección habiendo conocido el listado de los jugadores que van a viajar? Son 26. Hay algunos que dicen son la mayoría campeones del mundo, pero claro, hay algunos que fueron campeones del mundo que no están en el listado por cuestiones físicas. Claro, por lesiones. Por lesiones. ¿Vos qué decís? Antes que dé la lista, para mí también tenía la misma fe para la selección. Vos sos persona de fe. Me parece que en este caso me da la sensación, sin entender demasiado, que hay muchas posibilidades de que Argentina sea campeón del mundo. Sí, obvio. Siempre va a ser favorito después de haber ganado la Copa, ¿no? Y claro, y además por los rivales y todos. Escuché por ahí que Francia es un equipo bastante fuerte. Francia, hay varios. Hay varios. No sé cómo llega Brasil al Mundial, pero Brasil históricamente vos sabés más, vos sabés mucho de fútbol. No, yo no voy a hacer nada de fútbol. Olvídate, entre Paulino y Paula hacen el bloque. Nosotros estamos haciéndole la previa. Somos los teloneros de los comentarios de fútbol en este programa. Y dato interesante, ayer se estrenó la película del Dibu en Netflix. Ah, ¿vos sabés que la vi? ¿La viste? No la vi, pero vi los avances. El tráiler. Claro, cuenta su vida desde que es chiquito hasta hoy, hasta su éxito profesional. Tiene varias cuestiones animadas, está hecha por Cassiari. Es interesante la propuesta, pero para todos aquellos fanáticos del fútbol, sí. Sí, está en una plataforma, ¿en cuál? En Netflix se llama Dibu, la película. Excelente. Bueno, chicos, ahí tienen un dato para el fin de semana. Debe ser breve, o sea, porque al ser animada no creo que sea una película muy larga. Y la tienen disponible en la plataforma más masiva. Perdón, la película es Dibu Martínez, el pibe que ataja el tiempo. Dije Dibu, la película es la del Bien. 97. Bueno, busquen Dibu Martínez y les va a saltar, porque aparte debe estar destacada en la plataforma. No se olviden que es marplatense. Otro punto para Mar del Plata. Bueno, entonces, ustedes que están escuchando, que se están cambiando, están yendo a trabajar, que probablemente tengan que llevar a sus hijos al colegio si es que tienen, y si no, tienen que ir a entrenar, por ejemplo. Yo haría eso a esta hora si estuviera libre. ¿Le tienen fe a la selección? Los quiero escuchar. 11 80 600 979. 97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Muy buenos días, Romina Wiener. ¿Cómo está la calle hoy? Bienvenida. Muy buenos días, Juli. Antes que nada, le tengo muy buena fe a la selección, Juli. Muy bien. Sí, hay que meterle onda, vamos. Claro, lo que no se puede decir en este contexto, según los cabuleros, es ¿va a ganar o no va a ganar? Se puede decir que hay que tenerle fe, ¿no es cierto? Hay que tenerle fe, claro, empezamos por ahí. Después vamos en el momento, ¿no? Excelente. Bueno, vamos con datos. Ya arrancamos un viernes con un choque sobre el acceso oeste. Esto es en el kilómetro 28, mano a Luján, hacia la ruta 7, hacia provincia. No genera mucho contratiempo. Lo que tenemos son los curiosos que miran el choque y están circulando mano a la General Paz. Atentos con eso porque pueden generar el segundo incidente vial. Después hay demoras en Panamericana desde la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana hacia General Paz, habitual por un tránsito fuerte. Una autopista Richeri
bien intensa a la altura de Villa Celina y lentamente se va cargando la General Paz en los primeros barrios de Liniers, Mataderos, todo en sentido hacia el río de la Plata. Dentro del ámbito de Capital Federal se produjo un choque entre un colectivo de la línea 126 y un auto, esto es en Coronel Cárdenas y Monte. Hay 5 heridos, está trabajando el SAME, no son heridos de gravedad, están asistidos en el lugar. Y hoy vos sabés que hay muchas novedades en el tránsito sobre todo lo que es el puente La Bruna. ¿Qué pasó? Se habilitó la ampliación del puente, ¿viste la obra que están haciendo ahí en Puente La Bruna que te conecta Cantilo, Lugones, River? Bueno, han habilitado un tramo y atentos porque se viene un cambio importante. A partir de hoy, desde la 00, Udaondo es mano única hacia Avenida del Libertador. Ah, mirá, qué dato ese. Esto. Bien. Es un datazo, ojo con esto porque... Ojo porque hay gente que se va a meter contramano, claro. Exacto, hay que resetear el chip, ¿no es cierto? Sí. Entonces, Udaondo pasa a ser mano única hacia Avenida del Libertador, desde la Lugones. O sea, solamente podés doblar hacia la izquierda. Claro. No podés venir desde la derecha hacia el tomar, en este caso, Lugones. Exacto, esto es nuevo. Aparte estábamos acostumbrados a otro sentido de circulación. Bueno, claro, ahí estamos viendo los mapas en pantalla. Vos antes podías venir desde Udaondo y tomar Cantilo o Lugones, depende de la dirección. Y lo mismo a la inversa. Seguir por Cantilo o cruzar por el puente a Lugones o a Libertador. Ahora solamente podés hacer el camino que va hacia la derecha. Claro, y Campo Salle pasa a ser sentido hacia Udaondo, o sea que también ha cambiado. Tenemos mano y contramano, pero dos calles distintas, perfecto. Exacto, para descomprimir, está perfecto eso. Sí, no, es una buena idea. O sea, va a ser hasta que nos acostumbremos, pero ya tenés un sentido hacia el río y otro hacia el Libertador, entonces eso te facilita y descomprime bastante la circulación. Excelente. Bueno, entonces eso tenerlo en cuenta. De hecho, Campo Salle, que va a ser salida a Lugones desde Libertador, han habilitado un semáforo con giro a la izquierda, en la mano que va hacia el centro. Entonces vos vas a tener un semáforo que te va a permitir girar. Entonces, bueno, a estar bien atentos hoy todos los que estén conduciendo por el barrio de Núñez, que se vienen estos cambios y ya está implementado esto. Excelente. Y lo otro, va a haber cambios en las líneas de colectivo 28 y 42, que también pasan por la zona, las tuvieron que cambiar por esto de que se modificó el sentido de circulación. Entonces son datos a tener en cuenta. Y te sumo esto, que por ejemplo para llegar a River o tomar Figueroa Alcorta desde Libertador, se deberá tomar Campo Salles hasta el final y retomar por Udaondo. Son algunos datos, pero está todo muy bien señalizado. Acá lo único que hay que hacer es abrir bien los ojos y estar atentos a estos cambios y poder implementarlos de manera tranquila. Así que bueno, ya arrancó desde la 00 y vinieron para quedarse estos cambios, no son momentáneos, así que a tenerlo en cuenta. Los servicios, trenes, subtes y premetro, en principio es una buena mañana, están todos horarios. Excelente, Romy, que tengas buenos días y nos reencontramos. Chau, chau. ¿Dónde estamos? Información para seguir el día. Now 97.9. Hoy la agenda del día arranca con los comentarios del presidente y del ministro de Economía, Luis Caputo, que tuvieron lugar ayer en el Forum Economic que organizó una empresa de finanzas que se llama Research for Traders. Esto fue a beneficio y, por supuesto, tanto el ministro que hizo la apertura como el presidente que cerró el evento lo hicieron de una manera solidaria. En este caso se destacó mucho esto, por eso lo estoy contando. Ayer el presidente dijo que los logros de su gestión están a la vista, que muchas veces no se destacan, pero que se ven en los números. Elogió a los principales integrantes de su gabinete por ese logro. Destacó que el riesgo país había vuelto a quebrar los 500 puntos. Ayer cerró en 457 puntos básicos y afirmó que la Argentina ya tiene indicadores fiscales para merecer una calificación crediticia mucho mejor. Al respecto,
Dijo que también la oposición intentó un golpe de Estado, esto ya lo había dicho en otras entrevistas, atacando al programa económico en 2025 con la dolarización de la mitad del M2, que es algo muy técnico, pero básicamente que más de la mitad de los argentinos que acceden a la base monetaria o al dinero circulante se habían tratado de dolarizar por temor a lo que pasaba, y eso perjudicó la economía hasta el día de hoy. Y celebró la sanción de la reforma laboral, de la ley de inocencia fiscal, la ley de glaciares y el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Ahora, cuando se le espera o cuando se le dice al gobierno qué pasa o qué va a pasar con la economía en el futuro, Javier Milei en general tiende a tratar de multiplicar las expectativas o de generar expectativas hacia el futuro, que es lo que hace cualquier presidente o cualquier banquero central. En general, cuando uno maneja la economía, trata de generar que estas expectativas crezcan, porque de lo contrario los actores de la economía tomamos decisiones en detrimento del plan económico de cualquier modelo. En este caso, cuando se habló de recursos, el presidente dijo esto. Hoy tenemos lo que Occidente necesita. Tenemos energía, desde petróleo, gas y hasta energía nuclear. También minerales, tierras fértiles para el cultivo, y estamos estratégicamente ubicados para que todos estos productos, al igual que los industriales, no presenten mayores riesgos de interrupción ante amenazas. El kirchnerismo convirtió a nuestro país, y en especial al sector privado, en un gran desierto, en el que solo crecía lo que estaba bajo la sombra del poder político. Ahora vemos florecer a ese desierto con miles de nuevas industrias. Veremos un milagro propio de los periodos y las geografías en las que se deja actuar a la libertad bajo reglas justas y claras. Estamos permitiendo que los argentinos sean los propios arquitectos de su propio futuro sin que los estorbe el Estado. También, junto con esta frase, dijo que los argentinos habían tomado la decisión de cambiar este modelo que acabo de describir cuando fueron las elecciones presidenciales en 2023. Es decir, que los argentinos decidieron cambiar. Nosotros podemos hacer nuestros mejores esfuerzos, pero lo que va a determinar que salgamos del pozo son los propios argentinos. Luis Caputo, al principio de esta reunión que convocó a cientos de empresarios, muchos de ellos que habitualmente hablan con la prensa y nos cuentan y nos dan un parecer respecto de lo que escucharon, destacaron las alocuciones de Horacio Marín, de Marcelo Mindling, que hizo no solamente una explicación con filminas o con diapositivas, sino que también mostró 2 videos que conmovieron a gran parte de la audiencia por lo importante que es el desarrollo en la Argentina. Pero Luis Caputo se concentró en explicarle, en este caso, a la audiencia, pero también le habló al mercado respecto a la economía que viene. Y dijo, la economía se va a llevar puesta a la política por primera vez. Y habló de 2027, y sobre 2027 dijo que los problemas que han tenido históricamente los gobiernos en elecciones, esta vez no van a tener. También decían, no era que la gente no llegaba a fin de mes, en ese momento la gente no llegaba al 15 de mes. Y se ganó por 17 puntos. Entonces, pierdan un poco el miedo a ese 2027, y créanme que el 2027 va a ser, para mí, el año de nuestro periodo, de estos 4 años, en el que más se va a crecer. El presidente va a ganar las elecciones cómodamente, y este proceso se va a continuar. Bueno, hasta ahí lo que pasó ayer a la mañana. Ahora les voy a contar durante el día de ayer todas las novedades en materia económica y política que se destacaron y que hoy van a ver en las portadas de los diarios y también en los canales de noticias. Por ejemplo, están entrando cada vez más dólares al Banco Central. Hay como un aluvión de dólares que llegan principalmente por la colocación de deuda corporativa y por la colocación de deuda de las provincias. Esto lo venimos contando, hoy es tapa del Cronista Comercial, hace 2 o 3 días fue tapa de La Nación. Crecen los flujos de divisas por deuda corporativa y provincial, dice el cronista, y la Argentina deja de depender exclusivamente del calendario agrícola, es decir, de los ingresos que vienen por el campo. Además de haber tenido la liquidación de una cosecha exitosa, el gobierno hoy también tiene ingresos por liquidación o exportación de petróleo y de gas, pero principalmente de petróleo. Y esto es parte de lo que genera Vaca Muerta y explica el 50% de la balanza comercial. Ayer, finalmente, el Banco Central compró la cantidad de dólares, la mayor en los últimos meses, fueron 457 millones de dólares aproximadamente. Dice que
ya está llegando casi al 100% de la meta autoimpuesta por el gobierno. Más de 9.500 millones comprados y más de 4.000 y pico de millones acumulados. ¿Cuál es la meta que le tiene que responder o con la que tiene que lidiar con el fondo? Son unos 8.000 millones de dólares acumulados, que no es lo mismo que haberlos comprado. O sea que hoy estamos a mitad de camino de cumplir esa meta en 2026. Recordemos, estamos terminando el 5º mes del año y todavía hay un tramo para que puedan seguir comprando dólares que no van a depender de la cosecha, o sea, de los 3 meses de oro, como se le dice, a los meses de liquidación de los porotos de soja y de los granos, de los cereales de la cosecha gruesa, sino que también van a depender de otros factores, como les conté antes. El Banco Central ayer aprovechó para levantar otra capa del cepo, habilitó a empresas al acceso del mercado de cambios para las precancelaciones de capital e intereses de deudas privadas. Esto es un beneficio para las compañías y también se espera que en breve se levanten nuevas regulaciones que hasta ahora complicaban la operación de empresas que tienen que tratar con el comercio internacional. La inflación está terminando en mayo con una perspectiva positiva. Aparentemente el dato de inflación de mayo daría menor al de abril. Vamos a ver qué dicen los números oficiales. Por ahora las consultoras más optimistas dicen 2%, las consultoras pesimistas dicen 2,4%. 97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. 7:16 de la mañana, en este momento 13 grados en la ciudad de Buenos Aires y así lo recibimos a Ezequiel Marcusi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juli? Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Muy bien. Hola, Eze, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, yo les cuento, hoy vamos a tener una linda jornada. La máxima está estimada en 16 a 17 grados. Hay una estimación parecida a la de ayer. Y en la mañana vamos a ver si no se termina registrando alguna lluvia o llovizna aislada. Pero nada más que eso, No va a haber. Se nos puso el loop ese. ¿Qué pasó, Juanjo? Como que el... ¿Tocaste algo, Juanjo? No toqué nada, pero como que le hicieron un trabajo. A ver, Ezequiel, sí, ¿le hicieron un trabajo? ¿Vos decís? Juanjo, ¿Me Ezequiel. escuchan bien ustedes un gualicho, te hicieron un gualicho ese. Mira, ¿escuchaste a Juanjo? ¿Crees o no crees? Sí, le Entraste en un loop, digo, le entró el demonio. Ahora va a tirar mal el pronóstico. Que nunca te equivocás. No, yo creo que hay que rezar mucho. Hay que rezar mucho por la Entonces, selección. es religioso. Hay que rezar mucho. Sí. Pero bueno, hoy la máxima 16, buen fin de semana tenemos por delante, tal vez vuelva la neblina y bancos de niebla en las mañanas, tanto el sábado como el domingo, y máximas en torno a los 18 grados, así que muy buenas condiciones para este fin de semana. Aclaro una cosita, algo importante sobre el noreste del país, hay desarrollo de tormentas fuertes, sobre todo Chaco y Corrientes en este momento, están bajo alerta allí, el este de Formosa, el este de Chaco, el norte de Corrientes y Misiones. Es la zona que va a tener los fenómenos más fuertes esta jornada. Bien. ¿No se esperan lluvias para el fin de semana? No, en la ciudad de Buenos Aires no se esperan precipitaciones e incluso máximas que van a subir un poquito en torno a los 18 grados. Bueno, así excelente. No va a llover porque sos crack, no te equivocás. Sos crack. Gracias. Gracias, ese después lo reencontramos. Esperemos. Hasta luego, chao. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now. 97.9. 18 minutos pasaron de las 7 de la mañana y ya hay madrugadores que nos están escribiendo en la página de YouTube. Y por ejemplo, Isaac dice, somos más favoritos que en 2022. Mira vos. Bueno, hay gente que le tiene toda la fe. Estamos haciendo una encuesta en YouTube para los que quieran participar. Muchos seguramente nos están escuchando desde el auto, pero si tienen un ratito, entren a la página, voten y pueden seguir haciendo su tarea. Juanjo, perfecto. ¿Qué efemérides tenemos para el viernes de hoy? Mirá, que es 29 de mayo. Hoy, 29 de mayo, exactamente. Se celebra el Día del Bicicletero en Argentina. Mirá vos. ¿Sí? Saludos para todos. Saludos para todos los bicicleteros. Si querés, después te amplío lo que vos digas. Se celebra el Día Mundial de la Salud Digestiva. Esto está promovido por la Organización Mundial de Gastroenterología, la OMG. Mirá.
esto, todos los años, estuve ahí averiguando un poco, todos los años se elige un tema. Sí. Para este 2026, la OMG no sacó un tema único, que ellos le llaman enfermedad del año, como en 2023, que por ejemplo fue el intestino, pero están empujando muy fuerte para la detección temprana y prevención del cáncer gástrico y muchas otras enfermedades digestivas, que afecta a muchas personas en el mundo. Sí, claramente. Naturalmente. ¿Qué más? Día del Ejército Argentino. Mirá vos. Esto tiene que ver con la creación del primer cuerpo militar patrio en la primera junta del gobierno de 1810. 1810. Obviamente. Y Día Nacional del Folclorista. ¿Folclorista es el que baila o el que toca un instrumento? Mirá, el homenaje es por el natalicio del músico santiagueño, que además es un tipo que fue investigador, que es Andrés Chazarreta, que es conocido el nombre, nacido en 1876. Ahora te lo Bueno, o sea, él nació y fue como un referente del folclore histórico y entonces por ese día le pusieron el Día del Folclorista. Del folclorista, sí. Que no es lo mismo que el Día del Folclore. Bien. Que creo que debe haber un Día del Folclore. Ya te lo chequeo. Estoy inventando, ¿eh? Y no, igual estuvo muy bien. Y se celebra el Día Internacional del Personal de Paz de la ONU. Bien. Eso está bueno también. Y después te tiro un dato tremendo. Ahí me dice Joaquín, que está muy atento, que Joaco. el Día del Folclore es el 22 de agosto. Perfecto, esto es folclorista, perfecto. Bueno, mirá todos los días que tenemos que celebrar en la Argentina, ¿no? Increíble. Bueno, seguimos con la agenda, ¿les parece? Porque tenemos más. Ayer conocimos el segundo tramo de colocación de deuda del Tesoro. Esto parece muy técnico y aburrido, pero es importante entender que hoy el Tesoro generó tanto ahorro por colocación de deuda en el mercado local y por el ahorro que está haciendo a través del superávit, que si quisiera pagar en 12 meses en la totalidad de la deuda podría hacerlo en un 20% al contado y el resto financiado. Quiere decir que la tasa de financiamiento de acá a los próximos 12 meses tiene que ser menor o igual a 80-84%. El resto, el dinero está juntado. Eso es importante porque nos da respaldo económico. Entonces ayer el Tesoro logró finalmente un colchón de liquidez de 13 billones, habiendo empezado a juntarlo desde fines del año pasado con 1 billón en la cuenta que el Tesoro tiene alojada en el Banco Central. Esto es mucho dinero acumulado. A fines del año pasado tenía 1 billón, ahora tiene 13, y lo que es importante es que si tuviera una emergencia, 20% de ese total de deuda que se vence todos los meses se puede pagar al contado. El otro dato importante es que según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, mostró que el empleo asalariado formal está por debajo de los niveles de 2025, pero también muy debajo de los niveles de noviembre de 2023. Este es el informe que hace, en este caso, una especie de consultora que tiene adentro la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Y en consecuencia, dice el informe, todavía los salarios están por debajo de la inflación, claramente porque vimos subir la inflación durante 10 meses y los salarios no se recuperaron durante esos 10 meses. Así que ese es el camino que tiene por delante el sector productivo, dependiendo siempre de que la macroeconomía se resuelva. Después tenemos un revés judicial para el kirchnerismo, porque no sé si se enteraron, pero ayer Casación avanzó contra el decomiso de bienes de la causa Vialidad. La idea es que el tribunal rechazó en los últimos recursos presentados por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y su familia, sus hijos Máximo y Florencia, y en este caso la justicia no pudo frenar un decomiso y se va a avanzar con lo que quedó habilitado como las 111 propiedades y activos financieros vinculados a la condena por la causa Vialidad. Si esto no se detiene por alguna maniobra judicial de la defensa, probablemente decomisen a la familia Kirchner por la causa Vialidad por la que ya fue condenada. O sea que serían los pasos a seguir de lo que indica la justicia. Ayer también en materia política reapareció el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, en un evento que se organizó en San Telmo para mostrarse con militantes del PRO. Él está haciendo como una recorrida para, de alguna manera, mostrarse activo. Según lo que me dicen en el espacio político, y esto se los va a contar más Paulino, que es el que tiene los datos microdatos o los detalles, es que él se siente competitivo en este contexto y quiere ver cuántos votos junta, a ver si es competitivo para presentarse en las elecciones 2027, o incluso algunos sugieren que podría querer ir de nuevo a la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver, son todas especulaciones. Él, cuando se le pregunta si va a ser candidato, esquiva la pregunta, pero nunca es contundente, entonces nadie conoce sus intenciones. El expresidente entonces buscó enviar un mensaje a la Casa Rosada y mientras estaba en esta reunión, que fue a puertas cerradas, pero que luego los integrantes de la reunión comentan a la prensa, dijo que
está criticando habitualmente a Manuel Adorni por no haber presentado su declaración jurada. Se distanció mucho de Patricia Bullrich de manera al menos expresiva, de manera narrativa, no lo hace de manera física porque dicen que cada tanto él habla con Patricia Bullrich, y le exigió al gobierno que el armado político no sea un rejunte, porque asume que como el gobierno está falto de candidatos, puede llegar a conseguir personas que participen de La Libertad Avanza de otros espacios políticos en la actualidad. Además, en diputados, el oficialismo logró consolidar el control de comisiones estratégicas en la Cámara con un objetivo doble: destrabar la implementación del Super Rigi, que va a estar en tratamiento en breve, y avanzar con el tratamiento de la ley de lobby. Vamos a ver qué pasa la próxima semana. En Cava también tenemos la novedad de que se adhirieron al Rigi, este es el Rigi nacional, y crearon un régimen local de inversiones RIMI. Esto es para todas aquellas empresas de la ciudad de Buenos Aires que quieran invertir montos mucho más pequeños, pero que estén libres de impuestos en algunas categorías. 25 minutos de las 7 de la mañana, seguimos en donde estamos. Quiero recordarles que estamos opinando respecto de si le tienen fe o no a esta selección que acaba de armar Scaloni. 11 80 600 97 9. Now. Bienvenidos a bordo de la promo mundial YPF. Les solicitamos abrochar sus cinturones y llenarse de energía para alentar a los campeones. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viajá a alentarnos. Promoción Argentina llena de energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información, estaciones adheridas en API YPF y YPF Sociedad Anónima. Ahora, un nuevo mundial se empieza a sentir. Y Now va a estar junto a Juan Pablo Varsky. En vivo, desde Estados Unidos, Canadá y México, cubriendo el evento deportivo más importante del año. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9. Tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales, tiempo de disfrutar. Con los años, tu memoria y atención pueden nublarse. El cerebro comienza a dar señales de pérdida de rendimiento. Centrum Silver tiene una exclusiva fórmula de 24 ingredientes con luteína, zinc y alto contenido de magnesio que ayudan a proteger la memoria, atención y concentración. Está científicamente comprobado que ayuda a desacelerar el envejecimiento cognitivo hasta en un 60%. ¡Próbalo! Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. La batería es William, mi batería es William. ¿Dónde estamos? Información para avanzar. Now 97.9. La sensación de inflación en la Argentina es mucho más alta que el dato real de inflación según las mediciones del INDEC. Y esto tiene una explicación. Los argentinos esperan una inflación promedio para los próximos 12 meses de casi 38%, 37,5% según una encuesta que hizo el Centro de Estudios o de Investigación de la Universidad Torcuato Di Itela. Esta es una encuesta, se le pregunta a las personas cuánto esperan de inflación para los próximos 12 meses y las personas que responden a la encuesta van dando su percepción. La percepción tiene que ver con lo que ellos registran cuando van al supermercado, cuando hacen las compras en las zonas donde viven. Estos son 3,5 puntos porcentuales más que en la última encuesta, idéntica que se hizo en abril. ¿Y por qué pasa esto? Porque a medida que fue subiendo la inflación en los últimos 10 meses, generó un colchón de suba de precios que traccionó el efecto negativo. Así como cuando empieza a bajar la inflación, se genera un efecto de arrastre positivo. Esta inflación que se fue acumulando en 10 meses también tuvo repercusión en los precios no regulados, por ejemplo en los precios de las telecomunicaciones o de las prepagas, que es lo más cercano a las personas que pueden haber votado.
Pero, ¿qué pasa con este dato? Esto es lo que piensa una persona común que no tiene acceso a los datos de la economía. Pero cuando miramos lo que dicen las consultoras privadas, que son los que se acercan más a medir una canasta parecida a la que mide el INDEC, vemos que los analistas independientes esperan que para los próximos 12 meses haya una inflación de 24%. O sea que hay una diferencia de prácticamente 16 puntos respecto a lo que piensa el público en general y a lo que dicen los economistas en particular. Estas son proyecciones en los dos casos, una es con encuesta, la otra es con mediciones. Solamente para tomar el mes de mayo, la inflación esperada para el público, para los que contestan esta encuesta, es del 3%. Y para las consultoras, la mediana es del 2%. Para el gobierno, por supuesto que es menos, pero no importa lo que dice el gobierno. Acá lo que importa es lo que piensa el público, que es el que finalmente está votando o va a votar en las próximas elecciones. La brecha entre lo que dice la gente y lo que dicen los analistas económicos es la expectativa real. Eso es lo que está mirando el gobierno. Esa brecha es importante para entender por qué la percepción del público es tan distorsionada o está tan distinta a lo que dicen los datos en las estadísticas oficiales. Y aquí viene la explicación técnica. La explicación técnica tiene que ver con que si le preguntamos esto mismo a la base de la pirámide, a las personas que tienen menos ingresos y son más pobres y que quizás en algunos casos tienen asistencia del Estado, van a responder que la inflación probablemente, sin conocer el dato, esté más cerca del dato real. ¿Por qué? Porque lo que menos subió, al menos en los últimos 2 meses, fueron los alimentos. Pero cuando se le pregunta a la clase media y media alta, claramente lo que más subieron son las tarifas, los precios no regulados y probablemente algunos servicios que la clase baja o la clase trabajadora que tiene menos ingresos no accede. Entonces, para la clase alta hoy la inflación es muy alta y para la clase baja hoy la inflación sigue estando en los niveles promedio como lo vamos conociendo a través del INDEC. Y eso es lo que se le critica desde el Fondo Monetario al gobierno cuando decidió no cambiar la evolución de la canasta de consumo en los hogares. Es decir, el IPC está basado en una canasta de consumo en los hogares. Y la canasta de consumo en los hogares que se toma hoy como referencia es la de 2004. No la de 2018, que es la última actualizada. La decisión política fue no actualicemos 2 veces una canasta. Esperemos a tener una canasta actualizada de 2026 y con ese dato la tenemos que actualizar para que se haga de una sola vez. En los países desarrollados, esta forma de actualizar la estadística se hace al menos una vez cada 2 años. En algunos casos una vez cada 1 año. Bueno, Argentina está atrasado en este dato y no significa que el dato sea malo o se mida mal. Significa que el dato no está capturando todo el gasto de las familias promedio de la clase media y de la clase alta. Entonces, la encuesta hace una indicación respecto a las regiones y cuando vemos por región, los datos cambian. En el Gran Buenos Aires, la expectativa de inflación para los próximos 12 meses es de 42%. Son 12 puntos porcentuales más de lo que viajaría hoy la inflación en el presente para 12 meses. En Cava la inflación es de 36%. ¿Por qué? Porque se consiguen mucha más variedad de precios. Entonces hay una diferencia de 6 puntos porcentuales. Y en el interior la inflación es incluso más baja, la esperada, de 35%. 5 puntos de diferencia con la inflación actual proyectada para 12 meses. En definitiva, el promedio no es otra cosa que un dato que busca representar lo mejor posible un dato agregado de la macroeconomía. Y ese es el dato de la realidad. Sin embargo, vale mucho más la perspectiva y la percepción de la gente porque de eso se trata la expectativa.
Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Now acompaña. Y le damos la bienvenida a Paula Salamanca, que acaba de llegar de Uruguay. ¿Cómo estás, Paula? Buen día, Juli, ¿cómo estás? Hola, Juanjo, ¿cómo Hola, están? Pau, ¿volviste? ¿Cómo te fue? Muy bien, trabajamos bastante. Lindo Montevideo, bueno, ya había ido un par de veces antes, pero muy nublado, que era lo que hablábamos ayer, ¿no? La neblina. Nosotros se la exportamos, viste, a Uruguay, para que no nos moleste acá. Toda llegó. Bueno, que se lo arreglen ahora. ¿Fuiste en barquito o volando? Barquito. Sí, creo que es la forma más rápida hoy. Sí. Es lindo. Más económico. Sí. Además está bueno, sí. Bueno, ¿qué pasó con la selección argentina? Tenemos novedades. Por fin. Te estamos esperando desde ayer. Por fin. Bueno, y Lionel Scaloni también nos dio bastante para esperarlo, ¿no? El tema de la lista, ya están definidos. Entonces, los nombres que van a ir al Mundial, importante hablarlo. Pensábamos que, incluso yo pensaba que iba a ser el fin de semana, pero se adelantó. Sí, es cierto. Mariano también lo sabía. Mariano Almada dijo, antes del sábado la conocemos. Bueno, ¿no? estábamos conectados con Mariano. Sí. Estamos conectadísimos. Bueno, sí, tenemos entonces ya todo definido. 3 arqueros, 8 defensores, 7 mediocampistas y 8 delanteros. Pero piensen también que hay varios jugadores que eso es una cualidad que necesitan también buscar los seleccionadores, que sean polifuncionales. Entonces, que puedan funcionar en varias posiciones. Que puedan estar en el medio campo, pero bajar o subir. En varias posiciones, exactamente. Entonces, eso es muy importante también a la hora de hacer esta selección. Quizás para destacar, porque vamos a estar igual repasándolo durante el día, la ausencia de Marcos Acuña, el hombre de River, que no está allí. Él venía igual con algunas molestias. Finalmente se decanta entonces Scaloni por no tenerlo en cuenta. Sí se incluye a Facundo de Medina, al hombre del Marsella. Hay novedades con 2 jugadores del Olympique de Marsella, pero va a estar presente. Ustedes escuchen también que, o vean, que el otro día Scaloni iba contando un poco acerca de cómo ir haciendo este cambio, ¿no? Generacional. Bueno, los arqueros, para la gente que nos está viendo, tenemos una placa también con todos los nombres y los que nos van escuchando. El Dibu Martínez, por supuesto, como gran titular, Jerónimo Rulli y Juan Musso. Son las novedades. Exactamente. Musso, que además tuvo una muy buena temporada cuando fue incluido también el Atlético de Madrid. Así que, bueno, importante. 3 arqueros. Ahí están. Los defensores. Leo Valerdi, otra de las novedades. Nicolás Tagliafico. Va a estar también Gonzalo Montiel. Lisandro Martínez, que después de la recuperación, bueno, ha tenido buenos minutos con el Manchester United. El Cuti Romero, que va a llegar con lo justo. Sí. Se está recuperando en Londres, exactamente, pero va a llegar el Cuti. Nicolás Otamendi, que también ya hizo presencia en esta concentración. Facundo Medina, como novedad se los mencionábamos. Nahuel Molina, el hombre del Atlético de Madrid, otro que también, incluso cuando fue también sumado por Diego Pablo Simeone, marcó golazos en estos últimos meses. Los mediocampistas tenemos a Leandro Paredes, el capitán de Boca, que bueno, no está muy contento. Ya luego vamos a hablar de Boca también. Bueno. Está Rodrigo de Paul, compañero de Lionel Messi. Está Valentín Barco, que se metió ahí. Valentín Barco, que fue muy destacado en el Racing de Estrasburgo, en el fútbol francés. Racing de Estrasburgo tiene una de las plantillas más jóvenes de Europa y él fue uno de los más destacados también en esta temporada. Gio Lo Celso, que se había perdido, el anterior mundial por un tema de lesión. Bueno, Lo Celso está para este mundial de 2026. Ezequiel Palacios, Alexis McAllister, el hombre de Liverpool, y Enzo Fernández, por supuesto, a la espera de lo que va a ser su futuro, si va a continuar en el Chelsea o no. Y delanteros, Julián Álvarez, también otro que está definiendo futuro, porque en las últimas horas ha sido noticia por una supuesta negociación con el Barcelona. Lionel Messi, por supuesto. Nico González, que es otro que va a tener revancha también como Lo Celso. Va a estar Thiago Almada, presente en esta lista. Giuliano Simeone. Nico Paz, que estuvo ayer en la cancha también de Boca, estuvo en la Bombonera. El Flaco López, que te cuento que estaba jugando y después del partido fue que se enteró que ya era parte de la lista. Tenía compromiso de Copa Libertadores con Palmeiras. Y Lautaro Martínez, goleador, figura, emblema, leyenda y líder del Inter de Milán. Bien, excelente el resumen. Ahora, esa es la lista. Pregunta de ignorante. Dilo. Si la lista es esta y alguno de ellos no quisiera por una razón física o personal jugar la Copa del Mundo, no pudiera. Bueno, claro, por eso se pueden bajar todavía. Claro, por eso se hace este listado de los 55 nombres previo. ¿Ves? Es como para tener esos nombres bloqueados. ¿Quién hace el filtro después? El propio Scaloni. Sí, o sea, este ya es el filtro. Estos son los que van. A menos que por algo si físico alguno no de puedan estos se llegar. baja, hay un backup claro. que sube a algún otro en función de la decisión. Exactamente. El DT es el que decide quién reemplaza a quién. Él ¿Y lo si anunció. te esguinzás en el avión?
Claro, por eso lo pregunto. No. Miren, yo que no soy argentina y no puedo creer que ustedes dos estén diciendo esto. Nosotros estamos haciendo las preguntas que haría el diablo. Que haría, claro. Me encanta. Pero sí, el diablo. Las preguntas del diablo son estas. Che, ¿qué pasa si tenemos el chat explotado? De hecho, con la encuesta que había comentado Julio en principio, que está la lista definitiva que decía recién Pau, ¿cuánta fe le tenés? Toda la fe, 42%. Ajá. Veremos qué pasa, 37%. No le puedo pedir más, 16%. Poca, 5%. Escucha esto, en la encuesta anterior bastante poca votaron 25%. O sea, quiere decir que acá hay infiltrados franceses, infiltrados brasileños, infiltrados de todos los países de la región que no calificaron. También. Están todos votando, mientras que los argentinos que están mirando no están votando. No, dos temas importantes. El primero, voten. Y segundo, Francia. Y segundo, Francia. Me gusta. Es importante. Las preguntas del diablo, me gustó. Vamos a hacer una sección que se llame así. Las preguntas del diablo. ¿Las haces vos? Perfecto. Bien. Bueno, tenemos las voces de los protagonistas, como todos los días, audios de lo que estuvo pasando durante el día de ayer. Esto es interesante porque se vuelve a discutir sobre lo que va a pasar finalmente con Zonas Frías. Tiene media sanción en diputados, pero todavía no llegó al Senado y esto va a seguir. Ayer me enteré que uno de los asesores, no del gobierno, pero sino del expresidente Mauricio Macri, que trabajó en energía del gobierno de Cambiemos, tuvo que recibir algunos legisladores que le están preguntando cómo puede justificar votar a favor de zonas que no están consideradas frías por antonomasia, es decir, que no son las principales zonas frías del país, y evidentemente hubo discusiones internas en reuniones privadas con especialistas. ¿Por qué? Porque, claro, desde la política se busca votar y aprobar algunas regiones que no están consideradas por el mapa térmico, podríamos decir, zona fría, pero las quieren aprobar de todas maneras para proteger a gran parte de esas poblaciones. Desde lo político lo entiendo, desde lo técnico es bastante incomprensible. Vamos a escuchar entonces a Mauricio Reutemann, que dice que todo el dinero que se recauda por zonas frías recae sobre las industrias, y esto es podríamos decir, un oxímoron. La sociedad quiere que el sector industrial crezca, pero por otro lado también quiere que el sector industrial pague una tasa en la factura de gas por el volumen que consume para subsidiar a la población. Cuando se discute el tema de la zona fría, por supuesto que a mí me das un beneficio, me lo querés sacar, yo te voy a decir, no, pero ¿por qué me lo vas a querer sacar? Claro. Hoy lo que está sucediendo es que eso se había ampliado tanto que en su momento originalmente dijeron, cuando lo armaron, se amplía la zona fría y vos decís, bueno, se amplía un beneficio, ¿de dónde salen los recursos? Además, el beneficio era que algunos paguen el 30% de la factura, no del gas consumido, de la factura, ¿sí? Que paguen, que paguen el 70% de la factura o que paguen el 50% de la factura. Me acuerdo. La mayor parte del 70%, pero es un montón de plata. Bueno, ¿de dónde salía esa plata según el proyecto? Salía de cobrarle un cargo a toda la demanda de gas de la Argentina. Principalmente hoy lo vemos en las facturas, ¿sí?, de cada uno de nosotros, ¿sí?, como el cargo de la ley, pero recae y tiene un impacto muy importante sobre las industrias, sobre el gas que pagan las industrias y sobre el gas que pagan los generadores eléctricos. Bueno, ahí tienen una explicación. La otra explicación la dio un periodista especializado en este tema que tiene un portal que solamente se dedica a seguir la energía, Econojournal. Él se llama Nicolás Gandini, es uno de los mejores en este tema, y dijo que todo ese subsidio sale principalmente del conurbano, en muchos casos que no tienen gas natural. Lo que prevé la ley que tuvo media sanción en diputados, que no elimina el régimen de zonas frías, lo que hace es volver a acotarlo o en parte a retrotraerlo a lo que era el régimen original de zonas frías que se sancionó en 2002. Todas esas provincias tienen un subsidio hoy de entre un 30 y un 50% de su factura final, digamos, de gas natural, que si se aprueba la ley y se confirma la aprobación en el Senado, efectivamente van a perder ese beneficio y va a haber un salto. Vos tenés que estar pensando en un aumento de arriba de un 50% en la factura final para los usuarios que pierdan ese beneficio. El régimen de zonas frías se financia en parte con un recargo que pagamos todos los usuarios a nivel nacional y que fundamentalmente paga el conurbano bonaerense.
Bueno, ahí escucharon a Gandini, fue muy claro. El otro que habló sobre el gas, pero no sobre zona fría, fue Horacio Marín, ayer también por la mañana. Se explayó mucho sobre todo lo que viene en materia de gas y petróleo, principalmente hablando de YPF, pero algo que dijo Marín que es muy importante es que a medida que crezcan las inversiones y el desarrollo en Vaca Muerta, el gas para los argentinos va a seguir siendo un bien escaso o un bien a cuidar, pero va a ser cada vez más barato comparativamente con el mundo. Los gobiernos dan las condiciones de contorno, privados generamos riqueza. Y acá está la aplicación de la energía, porque YPF empujó y porque todos nos siguieron. Y dijimos, entre todos los que trabajamos en la industria de la energía, este es el momento, y es el momento de generar riqueza, porque el gobierno dio los incentivos correctos y ordenó la macro, y tiene una política lógica, y la macroeconomía mejoró fuertemente. Y el problema en Argentina es que decimos que son los privados, pero dejamos que el Estado siga haciendo subsidios y entonces volvemos a los ciclos que no son buenos para la Argentina. Pero ¿por qué la energía hoy despegó quizás antes que otro sector? Y es porque se generó el círculo virtuoso económico. Un gobierno que sea business friendly y que ordene la macro y que te dé los incentivos y las direcciones correctas. La conclusión a esto es básicamente que si crece el sector, también va a bajar el precio. Un economista especializado en temas financieros que trabaja para un banco de inversión norteamericano, Ricardo Desi, ayer en una entrevista en un streaming explicó que el contexto internacional para la Argentina hoy es favorable y hay que aprovecharlo. Entonces, a diferencia de otras épocas, yo creo que tiene un contexto internacional favorable, tiene ejecución. Nos puede gustar, ¿no? La forma, yo soy docente de energía pública. Decir, claro. Entiendo el problema, las quejas, yo las toco con las manos. Digamos. Ahora, tiene ejecución. Y eso es un atributo también, porque ya hubo otros gobiernos con el diagnóstico correcto, pero nunca ejecutaron. Y tiene algo muy interesante que también es, a los ojos externos, tiene un mandato, en inglés bottom-up, tiene un mandato de abajo para arriba, está mandateado socialmente. Leyó muy bien lo que la gente estaba demandando, que era primero sacarme la inflación. Además de otros temas, el tema del orden en la calle. Es decir, cuidado que había una redistribución regresiva de ingresos. Mucha gente dice, no entiendo cómo algunos pobres están votando al gobierno. Bueno, no entendés a los pobres. Bueno, un tema ahí, no entendés a los pobres, fue una frase que destacó ayer en las redes sociales y habría que hacer doble clic ahí, pero no lo tenemos acá a Desi para preguntarle. Otro de los temas discutidos ayer, que para el gobierno fue una fake news, es que iba a desaparecer el monotributo a pedido del Fondo Monetario, porque el fondo no estaba pidiendo eso, sino simplemente que subieran los impuestos a los trabajadores, pero que se implemente una medida como esa implicaba que todos los monotributistas, al menos los de las categorías más altas, pasaran a ser responsables inscriptos. Entonces se lo consultó a César Litvin, que es un tributarista, que es una de las personas que más sabe de impuestos en la Argentina, y explicó cómo sería si eso pasara. Yo creo que el monotributo está súper poblado. Hay más de 4 millones de monotributistas y muchos se acomodan en el monotributo porque es el impuesto más barato, porque pagando la cuota del monotributo se está pagando seguridad social, un contenido impositivo y el contenido de IVA y ganancias. Me da la sensación de que los que deberían preocuparse quizás son los que están en las últimas categorías de monotributo, porque se reducen esas categorías, el salto a ser responsable inscripto es un salto al abismo, porque genera mucho más pago de impuestos aquel que se incorpora como autónomo respecto de lo que venía pagando del monotributo. Para terminar el bloque económico tenemos a la voz de Martín Cabrales, que es el presidente de Café Cabrales, que ante la consulta sobre cómo está la industria, cómo viene el plan económico para el sector en el que él trabaja, se le preguntó qué pensaba y él dijo que también hay que tener empatía con lo que le pasa a la sociedad. Yo hablo de reforma tributaria o de modernización tributaria, de bajar la carga tributaria, pero también el gobierno ha bajado un impuesto muchísimo. El gobierno sacó de encima la inflación. Hoy nos quejamos que tenemos una inflación del 2.6, ¿no? Sí, 2.6 fue la de abril. Bueno, pero ¿de dónde venimos? ¿De qué inflación venimos para atrás? ¿A qué estamos acostumbrados los argentinos? ¿Cómo hemos crecido? De una forma de alguna forma ficticia, a través de la inflación, surfeando la inflación. Es lógica y razonable y totalmente atendible, y hay que tener empatía con el reclamo de la gente. Hoy la gente no llega a fin de mes.
Bueno, ahí tenemos las dos miradas. Una, que la gente está contenta con que haya bajado la inflación, pero no está tan contenta con que el salario no le rinde hasta fin de mes. Ahora sí tenemos que actualizar qué está pasando en la calle, porque hubo incidentes viales. Romina Wiener, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. En estos momentos hay un choque múltiple en Panamericana, en el ramal Pilar, kilómetro 49, mano a General Paz. Esto está generando muchísimas demoras a los que vienen por Ruta 8, conocido como el ramal Pilar, hacia la ciudad autónoma de Buenos Aires. Además, las demoras habituales en Panamericana, entre 197 y el Camino del Buen Aire, mano a General Paz. Muy lento acceso oeste desde Castelar hacia la autopista Perito Moreno y la General Paz al Rojo Vivo, mano al Río de la Plata. Tren Belgrano Sur, ramal González Catán con demoras, subtes a horario, Juli. Muchísimas gracias. Chau, chau. El presente no espera. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. La mañana de Now. 97.9. Bueno, una de las noticias deportivas también que nos dejó el jueves a la noche fue la eliminación de Boca de Copa Libertadores. Tremendo. Duelo total. Duelo nacional. Fue un partido complicado para Boca en el sentido de que lo intentó muchísimo encontrar el gol y no pudo. No pudo, sobre todo el segundo tiempo. Juli, era tremendo la cantidad de opciones que iba creando. ¿Pero jugó bien o jugó mal? A ver, tuvo el dominio de la pelota, sí, pero no fue eficiente. Claro, no pudo anotar. Además, marca un gol, se lo anulan por un fuera de lugar muy chiquito, muy chiquito. Entonces, bueno, no la estaba pasando bien. Y Católica, que poco tuvo realmente, aprovechó una jugada, un contragolpe. Boca no alcanzó a retroceder correctamente y, bueno, anotó un golazo. Católica, Montes el que anotaba el gol, para quedarse con el primer lugar del grupo, el equipo chileno. Esto también pendientes de lo que pasaba en el otro partido entre Cruzeiro y Barcelona. Cruzeiro que estaba goleando a Barcelona de Ecuador. Eso hacía que los brasileños subieran al segundo lugar y que Boca quedara relegado entonces al tercer puesto de su grupo. Claro. ¿Qué pasa? Bueno, sí, es un fracaso básicamente para Boca en Copa Libertadores. No venía jugándola, vuelve en esta edición y no va a continuar, y va a estar pendiente ahora de lo que va a pasar hoy a mediodía, que van a hacer el sorteo. Se va a dar el sorteo de la Copa, de esos playoffs. Bien. Entre los que bajan de Libertadores y los que quedaron entonces en ese segundo lugar de la Copa Sudamericana. O'Higgins sería entonces ese rival de Boca. Va a estar también pendiente de si pasa esa fase nuevamente contra un chileno, qué rival le tocaría. Habló Úbeda después del partido, un Úbeda que viene siendo criticado, y habló justamente acerca de si es un final de ciclo o no. No creo que sea un momento para hablar de esto. Creo que tenemos que reunirnos, que hablar, que pensar en todo lo que pasó en este tiempo que estuvimos y después sí tomar una decisión. Bueno, también con modificaciones, y eso era el cuestionamiento que venía para Úbeda, algunos cambios, algunos jugadores que estuvieron en el terreno de juego que quizás no fueron los más convenientes para este partido, y bueno, a partir de ahí eso, ¿no? La derrota. Además, que en la parte física yo creo que se vio un equipo cansado un poco por momentos, sin que Paredes pudiera brillar, estando un poco más atrás, teniendo que retroceder, pero porque físicamente se les veía complicados, ¿no? Ya a esta altura de la temporada. Así que bueno, va a estar pendiente Boca también de lo que suceda. El cruce sería frente a O'Higgins, que quedó en Copa Sudamericana, quedó segundo de su grupo, y bueno, apostándole todo para seguir en competencia internacional finalmente. Vos igual no le vas a Boca. No, pero le tenés que ir. ¿De qué equipo sos, Juanjo? No tenés equipo. Casi no tengo equipo. No, ella tiene opinión formada. No tengo opinión formada. Ella le va a River. Sí, claro. Acá somos dos contra uno. Mi hijo es de River. Se hizo de River. No, Juanjo, igual, no a ver, son dos equipos que están en Copa Sudamericana, que es la deberían primera estar en Copa Libertadores. Sí. Ambos. Pero es la primera vez que me pasa que en un equipo de trabajo haya más de River que de Boca. ¿En serio? Te lo juro. Y sí, Boca somos la mitad más uno, ¿cómo puede ser? Eso lo escuché. Bueno, así como Boca quedó eliminado de Copa Libertadores, Lanús también fue el otro equipo argentino que bajó a esos playoffs de Copa Sudamericana, o con los equipos de Copa Sudamericana. Va a estar con Cienciano ahí disputándose ese lugar para continuar en competencia internacional. Excelente. Son las 7:56, 4 minutos para las 8. Esto es Donde Estamos. En minutos llega Paulino Rodríguez, pero antes, Paula, ¿qué escuchamos? Algo de...
Now. Ya está en marcha. Now acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Muy buen día, 8 de la mañana en la República Argentina. Mañana que se transita a modo viernes, con mucha intensidad, muchos vehículos, armarse de paciencia. Hay un ingreso bastante cargado y múltiples accidentes. Romina Wiener en un ratito nos va a contar detalles, más allá de que estamos en perspectiva de que hay una humedad alta que no cesa y una temperatura que va a ir en ascenso a medida que vayamos transcurriendo esta mañana. Bueno, bienvenida, Juli. Buen día, bienvenido buen día, para vos. Querida Paulita, bienvenida. Hola. Ahora sí, en tu caso, bienvenida de verdad. Hola, Juanjito, ¿cómo estamos? Buen día. Bueno, ya dijiste que es el Día del Ejército, que es muy importante. Sí, por supuesto. Yo creo que es la fecha más relevante. Hoy se conmemora el Día del Ejército. Ayer el gobierno hizo el anuncio de que las Fuerzas Armadas van a contemplar también la posibilidad de ser atendidos por una empresa de medicina prepaga, Medicus, si mal no recuerdo. Sí, es así, Medicus. Al igual, símil de lo que pasa con la policía. A propósito de lo que pasó con YOSFAC, que es la obra social del personal de seguridad histórica en la Argentina y que tuvo un desfalco de más de 200.000 millones de pesos bajo esta gestión. Se disolvió, se crearon dos obras sociales distintas. La situación prestacional es muy delicada. Estaba creciendo el conflicto con los oficiales de las Fuerzas Armadas y también con la Policía Federal, y efectivamente el gobierno intenta tomar cartas en el asunto y zanjar diferencias. El problema es que muchos me cuentan que el YOFSA tenía una cobertura muy integral que Medicus no garantiza. Entonces, cuando hay tratamientos específicos hay que pagarlo, y eso es muy oneroso para jubilaciones, pensiones o en su defecto salarios, que han quedado también muy resentidos en los últimos tiempos a propósito de haber corrido por detrás de la inflación en términos de aumentos. Recuerden que hay oficiales que ganan 1 millón de pesos. Recuerden que hay gendarmes que ganan 1.200.000, 1.400.000. Quiero decir, no tienen un salario promedio de 3 millones de pesos siquiera. Entonces, estamos en perspectiva de un día del ejército que amerita alguna reflexión, porque ideológicamente el gobierno es naturalmente afín,
porque hay una política de seguridad mucho más empática para con las fuerzas de seguridad, de enorme respaldo, pero que en términos monetarios no se ha traducido en la mejora deseable, en términos de calidad de vida, de ingreso del día a día. Y tampoco a nivel prestacional, que ha sido muy gravoso en los últimos meses, y de esto hemos dado cuenta acá incluso con algunas entrevistas y demás. Veremos si esta situación se zanja o no, pero es un día del ejército, insisto, que tiene todos estos condimentos. Bueno, más allá de todo eso, hay muchos temas en la Argentina de hoy. Obviamente ustedes estuvieron recogiendo el guante del primer gran tema, que es la lista de Scaloni, ya formalmente los 27 que van a la Copa del Mundo. Ahora, con ¿vos podés creer que la audiencia, ausencias y la audiencia votó un 25% y no le tiene fe a la selección? ¿Cómo puede ser? Bueno, porque el mismo Scaloni dijo, no somos los favoritos, pero nada es imposible. El propio técnico de la selección, porque hay un desgaste, porque hay una base de Qatar de 18, ¿no? Creo que son jugadores. 18 jugadores. 17 contaron ayer, Sí. yo no sé, Bueno, no tengo 17 de Qatar. entonces. 17 de la base de Qatar y después hay 10 que se suman, claro, entre los que no están históricos, por supuesto Di María, que yo lo hubiera llevado, pero el propio Ángel Di María decidió no ir porque había cerrado su ciclo como campeón del mundo, lo cual está bien porque lo hace retirar en las mejores condiciones. Sí. Aunque me pueda gustar más o menos. Después, lo que ocurrió, lo que sucedió, más allá de todo esto, es que aparecen algunas caras que intentan reforzar la idea de algún recambio generacional. Y ahí es donde tenemos algunos eslabones que vamos a ir descubriendo, o muchos van a descubrir a partir de ponerse la camiseta de la selección nacional. ¿No es cierto? ¿Cuál es el caso más emblemático en lo que vos considerás, Paula, de esta nómina de la selección argentina de 27 integrantes? Yo creo que lo de Facundo Medina me llama la atención en la inclusión. Tengan en cuenta también que bueno, a partir... Facundo Medina, que es el de... Del Marsella, el del Marsella. sí, del Marsella. Creo que es una de las inclusiones como novedad también. Yo esperaba incluso que Emiliano Buendía pudiera meterse en la lista. Me parece que ha tenido una buena temporada con el Aston Villa. No, Emiliano Buendía no ingresó. Pero bueno, me parece que Medina es como una de las novedades en una línea defensiva sobre todo que venía bastante consolidada, ¿no? Que creo que ha sido clásica también de Scaloni, pero eso es como lo que más me llama la atención. Bueno, les voy a contar un poquito dónde estamos, por dónde vamos. ¿Estás mejor con el micrófono a hablar? A ver. Hola. Sí, ahí está. Ahí está, sí. muy bien. Perdón. No, porque me perseguí. ¿Te perdiste en algún momento? Me fui para allá y le dije, no me escucho, pero es un problema mío, es un problema de la trompa de Eustaquio. En general, cuando uno no se escucha, hay un problema, ¿no? En general, esto rige para la vida, los psicólogos se darían cuenta. Hay que escucharse. Necesito un psicólogo yo, además de los chicos que en producción y todo. Que a mí me sobra, yo te puedo compartir. Ah, bueno. Bueno, Juli te da algunos. Yo tengo psiquiatra, psicólogo, que quieras. Psiquiatra también. Una pastillita también, cuidado. También tengo. Basta, ya está, al aire todas esas cosas. Basta, chicos. Basta. Gran victoria de Fran Cerúndolo. Yo creo que es el título deportivo de todas maneras de la mañana. Más allá de que tenemos la encuesta, la tenemos abierta. ¿Tenés fe, no tenés fe? ¿Crees que la selección puede tener una buena performance o no? ¿Qué expectativas tenés para la selección? Estamos haciendo la encuesta 1180-600-979 y también lo hacemos a través del canal de YouTube, ¿verdad? Sí. Allí están opinando, allí se están internalizando, allí están metiéndose muchos en la discusión que va a ser un poco la discusión del día en el transcurso del día de hoy. Esta tarde voy a recibir en la pantalla de La Nación a Carlos Abriata. Carlos Abriata es el argentino encargado del ticketing de la Copa del Mundo. Ah, mirá qué bien. Así que vamos a conversar allá por la 1:30 de la tarde. No dio entrevistas en la Argentina en medios audiovisuales, por lo tanto no dio entrevistas en televisión, en radio. Va a ser un gusto recibirlo. Está en la Argentina, después vuela, ya se mete de lleno en la Copa del Mundo. Entiendo, no hablé con él en la previa, que efectivamente ayer fue de los que estuvo en la cancha de Boca, fanático de Boca. Más allá de vivir hace muchos años en el exterior, está viniendo cada vez de manera más recurrente. Supongo que no tiene un gran día hoy, pero de eso no voy a hablar. ¿Lo agarrás justo vos ahora? Sí, claro, justo yo. No, pero no le preguntas por eso y listo. Claro. Vamos a meternos en la Copa del Mundo. ¿Qué está pasando con la Copa del Mundo? Hoy leí un reporte muy interesante, Paulita, de que la FIFA está apuntalando la idea de YouTube y TikTok como elementos distintivos de esta Copa del Mundo. Que va a ser la Copa del Mundo con mayor desarrollo en esas plataformas. Y eso ya es un hito. Otro hito es que acá estamos frente a la perspectiva de un país que no zanjó una guerra, con un país que interviene en la Copa del Mundo, que es su contrincante, que además tiene grupos terroristas, y que ha generado tal vez que muchos se apaguen, que no tengan esa concepción de ir a la Copa del Mundo y ese empuje que tuvieron en otras ocasiones. Y mirá que fueron a Qatar, no fueron a un país libre, con libertades garantizadas, pero en Qatar se suponía que había
o iba a haber un gran trato, que de hecho eso ocurrió. Estados Unidos, más Canadá y México, donde se juega solo el 20% de los partidos, 80% se concentra en los Estados Unidos, la situación para esta Copa del Mundo es relativamente fría. El canadiense además tampoco es un habitué de los estadios de fútbol, ni un fanático, ni tiene la pasión del argentino, ni mucho menos. Claro, sale a gritar en la calle. Esos deben ser los que están votando en contra de la selección. Sí, la gente de Ottawa. Son mucho de Fórmula 1, eso sí, bueno, además tiene un gran premio, pero sí, de fútbol no. No, fútbol no es. Entonces tenés el soccer en los Estados Unidos, fútbol americano, básicamente fútbol americano, el básquetbol, ¿no es cierto? Sí. Las estrellas de la NBA, etcétera. Y los osos que pasan por las puertas de la casa. También. Y en Canadá vos tenés la pasión por los fierros, pero no por el fútbol. Claro. México sí, ya es más latino, ya es más como nosotros, ya tiene una pasión distinta y es una liga un poco más competitiva además. Claro. ¿No? También es cierto con muchas empresas que participan. Rayados, que acaba de contratar a Matías Almeida, es un equipo que maneja Coca-Cola, digamos. Sí, FEMSA. FEMSA, que es la distribuidora. Perdón, la distribuidora de Coca-Cola, no es Coca-Cola. Yo estuve ahí, a mí me invitaron y conocí el estadio, podés comer en el piso. Es espectacular el lugar. No, lo que es una experiencia de servicios. Es absolutamente espectacular también para los estadios en México. Ahora, dicho esto, FEMSA, claro, la principal distribuidora de Coca-Cola. Lo que tuvo, digamos, México fue un presidente que había sido el CEO de Coca-Cola, Vicente Fox. ¿Se acuerdan? Claro. El CEO de Coca-Cola. Sí. Por eso también la confusión. Que había trabajado mental. en medios también y había tenido acciones en medios. Claro, correcto, exacto. Bueno, no dice idea que por ahí aparece un candidato en la Argentina. Bueno, yo no dije nada. 8 y 9 en la República Argentina. Bueno, ¿Puedo contar un poquito dónde estamos? Entonces, cuestión que hoy va a La Nación Más. Carlos Abriata, sí. Pedile un ticket, después lo revendemos. ¿Qué cosa? No, digo, ¿Cómo no voy a hacer esa cosa? Bueno, es una cosita. Aparte, es una persona hiper responsable. Sí, es una persona que es. Aparte, pobre, todos le deben pedir ticket, ¿no? Le deben pedir a lo loco. No sé, desconozco. Sí, no. Argentina. Cuando uno tiene poder, todo el mundo quiere algo. Todo el mundo viene y te pide, dame un ticket. Claro, yo creo que pobre tipo, debe bloquear como loco. Preguntale eso. A partir de hoy, todo el mundo que lo vea lo va a manguetear, que se toma un vuelo creo que esta misma tarde. Claro. Con lo cual en la Argentina va a haber pocos que lo pueden. Pero no lo cuenten porque así va a darle la entrevista al Paulino antes de que se vaya. Va enojado igual. Si no, ni aparece por un canal. No. Para te doy un dato de fútbol antes de que arranques con la agenda del día. Bien, Juli. ¿Sabés? De fútbol, Julieta. Es tremendo. No, porque que son hemos datos. logrado en Muy bien. A ver. ¿Cuántos fanáticos aficionados tiene el fútbol, el fútbol, en el mundo? 7.432.725. No, te quedaste recontra corto. Bueno, ¿cuántos habitantes somos en el planeta? Casi 7.000. 8.000. 8.000 ahora. Bueno, ¿cuántos hinchas de fútbol, soccer hay? 2.000. 2.000, 3.000, 5.000. Millones, 5.000, chicos. Que se dicen hinchas de fútbol. Bueno, acá se dice eso y sobre todo porque la estadística la hizo España. ¿Qué es un rosco? No, es una estadística que hizo España para la FIFA, un informe de la FIFA, y dice que los clubes más seguidos son el Real Madrid, el Barcelona y el Manchester United. Sesgo español, Real Madrid y Barcelona, los países más... Es un sesgo, porque de hecho ninguno de los dos tiene la cantidad de socios que tienen otros clubes que son los más importantes del mundo. Por ejemplo, Bayern Múnich, se puso mal. Por ejemplo, Benfica, por ejemplo, River, que está entre los 4 con más socios. Por lo tanto, digamos, ¿cómo medís qué cantidad de hinchas? Con los tickets vendidos, ponele. Claro, porque la FIFA está diciendo eso. La FIFA destaca el ecosistema masivo con... Los socios no están. Y te va a gustar esto. ¿Quién? Lo pusieron mal a Paulino, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa? No tiene 44 millones de socios. De hinchas, está bien, pero de hinchas. Pero hay que ver qué nivel de compromiso tienen. Acá está hablando de hinchas, no de socios. Lo pusieron mal al conductor, chicos. El informe de FIFA dice que hay que destacar la cantidad de liderazgo en un país latinoamericano como es River Plate. No nombra Boca, es raro esto. No es raro, es verdad. Pero hinchas, Boca tiene muchos. Pero es una discusión que para el folclore del asado está muy lindo, bueno, pero listo. No tiene ningún nivel de Retiro el dato que acabo de dar. Está bien igual, Julio. ¿Cuál sería la cientificidad de cantidad de hinchas? 5.000 millones. ¿Por qué no 5.100 o 4.800? 1, 2. ¿En base a qué? Tomamos los hinchas. Discutí con la FIFA. Tienes razón. Claro. Levantó una ceja. Se está poniendo mal el conductor. Nos tenemos que ir. Es como parece cuando el abuelo. Juli, parece el tipo que pusiste al aire que dice: me parece que no entienden a los pobres. Claro, cuando votaban al peronismo nadie entendía cómo votaban los pobres a los pobres. No era Cabrales. Cabrales no va a tener una definición así porque tiene un nivel de inteligencia alto. Coco Desi, que es un analista financiero. Coco Desi. Bueno, Coco Desi tendrá Ricardo Desi mucho de análisis financiero, un gusto, no lo conozco, no tengo la más remota idea, pero de Villa no entiende nada y de pobreza menos. Sí, se dedica a eso. En serio te lo digo. Entonces no sabe, porque vos decís,
no entienden cómo votaban, salvo que me diga que antes los pobres, cuando votaban al que no le gusta, entonces votaban muy bien, y entonces estaban muy bien, y Bueno, entonces no- entendés no- por qué en La Matanza, o por qué en Formosa, o por qué en lugares muy pobres votan, o porque en la ciudad de Buenos Aires, porque, digamos, ¿se entiende? Porque Fito bien, Páez fue- dijo, odio a los porteños porque eligieron a Macri. No, está ¿Qué sé mal yo? eso. Entendé, comprendé al otro. Igual fue un recorte que quizás de mi Sí, parte pobre, malicioso. perdón. Él vive en el conurbano bonaerense en el sur y se dedica a hacer beneficencia, además de dar clase en la Universidad de La Plata gratis. Así que no le podemos decir eso. Entonces por ahí el recorte hace que él pueda explicar por Claro, qué yo hoy viste que en la pobreza efectivamente Milei tiene más ascendiente que todos Puede el ser. resto de dirigentes a propósito de que la estabilidad es el principal ordenador, amén del orden público, y de haber quitado la intermediación en los sectores más vulnerables. Eso tiene una alta valoración. Porque vos dependías, casi eras rehén de un puntero, digamos. No Total. hay peor cosa para la dignidad humana que eso, digamos, ¿no? Que sea, claro, a dedo. Ahora, si eso viene acompañado de que siempre hay argumentos para entender por qué vota tal o cual. Sí, Porque acá sí. hay una idea en un sector que además busca el voto, por otra parte, muy, es un voto, yo te diría, calificado en algún caso, que entiende que algunos saben por qué votan, se supone ellos, ¿no es cierto? Sí. Los pensantes, nosotros, y hay otros que no saben por qué votan y votan cualquier cosa en desmedro de. La verdad que la experiencia es que hasta incluso llevándole cosas en la previa de una elección, efectivamente la gente le ha dado la espalda, más últimamente. Sí, bueno, la caída de imagen es notable y además eso no sé si se traduce en votos, pero si lo mirás hoy. Bueno, pues es un lindo debate, digamos, ¿no? Es lo que Es decir, hablábamos ayer en el claro, pase. correcto. Bueno, 8:15 en la mañana, mirá vos. Mirá, me llevaron por estos Lo caminos, ¿te das pusieron- cuenta? No, pero te lo voy a conseguir a decir, porque es muy interesante que hables con él sobre ese punto. Te va a Me gustar. encanta. Sí, ya está, pacto. La semana Dale, que viene lo entrevisto. dale. Hacemos una linda charla en la tele. Hablando en serio. Con vos y te traje un chocolate. Me parece, gracias, ahí está, yo también le hice un chocolate. Bueno, no, lo que pasa es que, digo, insisto, me parece que los debates valen la pena, siempre son extraordinariamente jugosos y, por cierto, enormemente ilustrativos. Bueno, ¿dónde estamos en la Argentina de estas horas? Podemos plantear un poquito dónde estamos, 8:15 ya en la mañana. Estamos en 13 grados 2 décimas y con perspectiva de llegar a los 20 grados prácticamente este día viernes, y con Paula ya Salamanca incorporada formalmente una vez más al equipo en el transcurso de este viernes después de su viaje por Uruguay, que le vamos a preguntar varias cosas. Lo primero que quiero decirles es que Estados Unidos e Irán están en una situación todavía harto delicada, porque efectivamente no hay acuerdo más allá de que hay borrador que va, borrador que viene. Irán ha derribado un avión norteamericano y eso ha recrudecido parcialmente el conflicto. Estados Unidos afirma que ha acordado de todas maneras una prórroga del alto al fuego, pero Teherán lo está negando, esto es lo último. E Irán ha lanzado disparos de advertencia contra buques infractores en el estrecho de Hormuz. Las Fuerzas Armadas iraníes han lanzado estos disparos en el transcurso de las últimas horas. La Agencia Británica de Operaciones Comerciales Marítimas, que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, sin embargo, no ha informado sobre ningún incidente en la región. Como verán, siempre la primer derrotada en la guerra es la verdad. Y acá estamos frente a la perspectiva de que debemos dilucidar qué es cierto y qué no, pasar el tamiz. El vicepresidente J.D. Vance, se ha mostrado, mientras tanto, esta madrugada muy optimista. Habló recién sobre el diálogo con Irán y ha afirmado que las negociaciones continúan sin saber cuándo se firmará el memorándum de entendimiento que anunció ayer Washington y que negó posteriormente Teherán. Además, el propio J.D. Vance ha asegurado que pese a los ataques intermitentes en el Oriente Próximo, Oriente Medio, el alto a fuego se mantiene. Pero es una rara manera de mantener un alto al fuego con ataques que son cruzados. Netanyahu, mientras tanto, afirma que ya controla el 60% de Gaza, pero quiere más el presidente de Israel. Mi objetivo es avanzar paso a paso y llegar a tener un control del 70% de Israel. Israel que ha vuelto a atacar el sur del Líbano. Nuevas muertes hay esta misma mañana, en términos de combatir las células del Hezbollah, que ustedes saben es la principal preocupación de Israel justamente allí en el Líbano. Bueno, mientras tanto, Estados Unidos designó a 2 bandas criminales de Brasil como organizaciones terroristas, el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital, 2 días después de que Flavio Bolsonaro estuviese mano a mano con el presidente Trump y que se lo pidiera incluso a Trump en la Casa Blanca. Sí.
Con lo cual el alineamiento, las señales explícitas, respaldo a Flavio Bolsonaro en desmedro de Lula, pese al encuentro que tuvieron de casi 3 horas Trump y Lula, es bastante evidente. De hecho, en la próxima cumbre de líderes amigables, entre comillas, que pergenia el propio Trump, donde estará probablemente Milei, también va a estar Flavio Bolsonaro, pese a que no es presidente, amén de Bukele y otras expresiones. Bueno, mientras tanto, la Unión Europea denuncia que Rusia traspasó otra línea después de este dron que impactó en un edificio de Rumania. No parece un tema menor, ¿eh? Cuidado, porque Rumania además es parte de la OTAN. Y esto puede obligar a los países a tener una represalia para con Rusia. Con un Putin que por otra parte ayer habló y dijo: tenemos que utilizar la IA, la inteligencia artificial, para potenciarnos, no para disminuirnos. Haciendo alusión al impacto de la IA en la humanidad. Rusia que ha obstruido el comercio con Armenia, mientras tanto, y ha amenazado con cortarle el gas ante la posible victoria electoral de Pashinyan. Está aumentando mucho Moscú la presión sobre Ereván y su primer ministro para que renuncie a su apertura a Europa. No quiere que entre en Europa Armenia. O sea, Putin quiere bloquearlo para que no se haga más grande su principal contingente. Bueno, así que más allá de esto que es el plano internacional, que tiene además un elemento no menor, que vamos a hablar en un rato, que es que durante una prueba, una impactante explosión, no sé si la vieron, del famoso cohete New Glenn de la empresa Blue Origin, que es la de Jeff Bezos. Fue un fracaso. Terrible. Implosionó, una explosión, pero enorme. Y esto le puede costar caro. A veces hay que ver cuál es la reacción en los mercados hoy para el dueño de Amazon, entre otras cosas. Ahí miré, ¿no? Amazon está arriba, pero porque claro, esta compañía no tiene nada que ver con la otra, y por más que sea el mismo accionista, probablemente el mercado esté separando las aguas. La paja del trigo, como decimos acá. Sí. Bueno, que es lo lógico, digamos, por otra parte. Pero algún impacto puede tener sobre Bezos, que no ha tenido una gran experiencia, una pésima experiencia, insisto, con esta prueba donde le explota un cohete a punto de ser lanzado. Bueno, después en el plano doméstico tenemos nuestros temas también, ¿no? Más allá de la selección y más allá de la derrota de Boca y más allá de todo lo que se cierne en torno al futuro de Claudio Úbeda, las decisiones a tomar por parte de la comisión directiva, Riquelme, lo que pasó en la cancha, lo que ocurre incluso deportivamente hablando en Roland Garros, con una presencia de argentinos inédita, con una performance extraordinaria, brillante, de algunos exponentes del buen tenis que tiene Argentina por estos tiempos, tratando de consolidar una generación que le pueda dar muchos triunfos, ojalá que así sea, entre Cerúndolo, otros, incluso del circuito masculino, más Solana Sierra, que se ha convertido en un poco la vedette para muchos, un enorme descubrimiento en Roland Garros, en el tenis femenino, después de haber derrotado a la número 13 del mundo, una italiana, en una concluyente victoria que incluso analizábamos en el día de ayer. Ojalá que hoy tenga suerte. Más allá de todo esto, en la Argentina estamos con un intendente en Santa Fe que pidió licencia para ir al Mundial y que efectivamente ha generado mucha repercusión. Fue a 6 Copas del Mundo. Rolly Santa Croce, que es el intendente de Funes, que es la localidad de Messi, y que va a estar fuera del país 17 días, por lo tanto le pido al Consejo Deliberante: mire, señor, yo me voy, estoy muy estresado, necesito, trabajo mucho. Yo entendí que muchos lo cuestionaron, etcétera. Ahora, en el sector privado hay mucha gente que se va 17 días, CEOs de compañías, etcétera, digamos. Sí, en el sector público hay otros que también se van. Kicillof dio la orden: acá nadie va a la Copa del Mundo, sí. Kicillof. Tampoco estoy de acuerdo. Si alguien quiere ir y hace bien su tarea y hace el proceso de traspaso de mando, cuando los intendentes viajan con sus familias a viajes de 2-3 semanas de vacaciones, piden también licencia, y hay alguien que se queda a cargo para tomar decisiones, para firmar las ordenanzas, para estar activo frente al municipio. No me parece de cabeza. Ahora, si vos me decís, mire, es un intendente que hace 90 días que está de vacaciones, bueno, es un escándalo. ¿Se entiende? A mí me parece que pero no está mal dentro de la ¿Vos transparencia. crees que Kicillof les está cercenando la libertad? Creo que él quiere que quede como que el gobierno de la provincia está ejecutando todo lo que tiene que hacer para... Es cierto, pero esto le pasa como al gobierno nacional cuando en 2024 dijo: no quiere que nadie vaya al exterior. Claro. Bullrich dijo: mira, yo tengo un viaje familiar, voy a ir. Adorni dijo: yo también voy. Nunca especificó dónde, y después nos enteramos dónde, que fue Aruba, All Inclusive, todo lo que ya conocemos. ¿Está bien? Real, todo real. Entonces, qué sé yo, me parece que es más sano. Yo coincido con vos en la transparencia, pero también es cierto que si el gobernador quiere que la gente esté ahí activa por problemas que tenga la provincia, tiene derecho también como jefe a decirle: bueno, no vayan al Mundial, quédense acá y tenemos que resolver un montón de problemas. Sí, porque es una gestión pública, distinto es cuando sos del sector privado. Sí, yo
En un todo de acuerdo, pero sí no te sé, tomo me pareció que que fue una polémica demasiado extrema. No, sí, decir. sí, en eso sí. Pero bueno, más allá de todo eso, Angelita Torres, ¿vieron lo de Angelita Torres? No, ¿qué le pasó? Agregó una nueva y segunda fecha. Yo tengo muy presente porque mi hija me dijo, papá, hay una segunda fecha. La primera no había, estaba sold out. La del 9 de diciembre. Entonces agregó otra para el 8 de diciembre en Movistar Arena. Está en medio de un fenómeno extraordinario. Talentosísima, ¿eh? Angelita Torres, que además yo le digo Angelita cariñosamente, digo porque es una nena que está creciendo un montón. Ya es una mujer, sí. Pero una mujer que estuvo en el Lollapalooza, a la cual fue explícitamente mi hija a ver. Era como su claro. Denominador de atracción más importante. Estamos hablando de adolescentes. Pero está en un momento extraordinario. Perdón, que hice este capítulo. De hecho, creo que trabaja en un streaming, no sé si en Luzu. Sí, que es uno se hizo muy popular cantando al aire en streaming. Entonces levantó además mucho más el perfil de lo que pero ya canta tenía. Muy bien. Claro. Sí, la escuché. Y acá no estamos frente a alguien que es porque es pariente de él. No, tiene el talento. Por eso. Tiene un talento Más allá de los gustos, hay que reconocer que la chica tiene una capacidad estrella. fantástica. Sí, la vi en el Lollapalooza por primera vez. Estrella, de verdad. Sí. Bueno, vamos a los temas más complejos. Hay una alerta sanitaria en el puerto de Santa Fe por un tripulante con síntomas a bordo de un buque extranjero en medio del tema ébola. Cuidado con esto. Puede crecer periodísticamente. Esto se detectó anoche a última hora y hay alguna situación de alarma. Mientras tanto, el detenido por el caso de Agostina Vega, de la que no se sabe absolutamente nada hace ya 5 días, declaró que la chica que entró a su casa no es la joven desaparecida, sino su hija, lo cual agrega algún misterio adicional a un capítulo que no tiene ningún tipo de resolución. Mientras tanto, ahora están allanando nuevamente la casa del detenido, que es la expareja de la madre, que todos lo apuntaban como la persona que había visto por última vez a la propia Agostina, que podría haber sido la que gestó la desaparición de Agostina, de la cual, insisto, no tienen comunicación los familiares desde el sábado por la noche, cuando tomó el remis para ir a ver a la expareja de su mamá. Mientras tanto, en Unicenter, un vigilador atropelló en el estacionamiento del shopping a un ladrón que escapaba después de robar un local. No sé si vieron la imagen, sucedió ayer por la tarde-noche. Sí, es tremendo. Docentes universitarios están haciendo un paro de 24 horas hoy. Alumnos mantienen la toma del Carlos Pellegrini para exigir que se cumpla la ley de financiamiento universitario. Levantaron la toma del Colegio Nacional. Recuerden que estamos en medio de la discusión sobre el salario docente, lo que está pasando a las universidades, en un contexto donde la Corte todavía no resolvió, tiene el expediente hace 3 semanas a resolver. Da la impresión que la ausencia de uno de los 3 integrantes de la Corte la semana próxima hará que la decisión que se tome, si es que se toma antes del receso de la feria, va a ser sobre mediados o fines del mes entrante, junio, o quizás en la primera quincena de julio. No lo sabemos. En el mientras tanto, el gobierno compra tiempo. Recuerden que hay un fallo de primera instancia que obliga al gobierno a ejecutar la ley de financiamiento educativo. Hay un fallo de segunda instancia que obliga a lo mismo. El gobierno apeló, llegó a la Corte y la Corte dijo que va a tomar el caso por la trascendencia federal que tiene y que va a resolver. Todavía no ocurrió. En el medio, la universidad sigue con los fondos que el gobierno dispuso, no los que la ley de financiamiento universitario, que votó con mayorías de 2/3 parte de sus integrantes el Congreso el año pasado, dispuso. Bueno, el presidente Milei hoy, mientras tanto, va a estar hiperactivo, Juli, porque recibe a diputados y senadores republicanos a las 11 de la mañana y luego se reúne con CAEME, que es la cámara que aglutina a las empresas de medicina en la Argentina, un sector muy importante de los laboratorios que tiene más de 100 años en el país, que van a anunciar inversiones, que yo entiendo va a ser el anuncio después del encuentro con el presidente, que se juntan a las 12 del mediodía, por algo así como $8.000 millones para los próximos 6 años. Claro, el conglomerado, todas van a aportar eso. Algo. Uh-huh. En investigación, desarrollo, está perfecto. Ensayos clínicos, todo lo cual la Argentina siempre tuvo un diferencial en términos de recursos humanos y en términos de calidad de la industria local. Pero es cierto que estaba ralentizada. De hecho, en medio del COVID supimos la trascendencia del sistema sanitario en la Argentina y del complejo farmacéutico argentino. Tal cual. Bueno, parece que salen un poco de la modorra, que hay incentivos además, entrarían muchos de esos proyectos, intuyo, en el RIGI, no sé si alguna en el Super RIGI, pero en cualquiera de los casos, definitivamente van a ser anuncios importantes este mismo mediodía. Después está todo lo que Milei dijo ayer, sobre lo cual voy a hablar más tarde, todo lo que dijo Caputo ayer en el LATAM
Economic Forum, que contábamos casi en vivo a la mañana porque estábamos escuchando y estábamos muy pendientes de las declaraciones de Luis Caputo. También lo que hay dijo más Horacio audios, Marín. te guardé algunos. Me gusta. Sí. Después vamos a meternos de lleno en lo que pasó en los mercados. El riesgo país perforó los 500 puntos básicos, gran dato ayer. Tocó mínimos desde enero, mientras que los ADR cerraron con mayorías de subas. El dólar oficial, mientras tanto, luego de 3 subas salidas, recortó valor, perdió terreno, se sostuvo igual por encima de los 1.400 pesos y el central hizo la segunda mayor compra del año en términos de dólares, compró 447 millones de dólares de reservas y efectivamente las reservas brutas están en un nivel ya superior a los 48 mil millones de dólares, que es un valor solo comparable a lo que había sobre fines del 2019 en términos de reserva, es decir, que superó toda la gestión de Alberto Fernández, digamos. El Tesoro además renovó deudas, como marcabas muy bien, por 12,5 billones y sumó además 346 millones de dólares. Ayer se conocieron 2 proyectos importantes del RIGI que el gobierno habilitó. Uno, PAE, que va a invertir 680 millones de dólares en Cerro Dragón. Será el primer RIGI para el petróleo convencional, a la vieja usanza, no para el no convencional, Claro. no para el que se hace con fracking, para el gas, sino convencional, Cerro Dragón, que es uno de los yacimientos más maduros que tiene la Argentina y que están justamente en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Por eso estuvo Nacho Torres, estuvo Luis Caputo, estuvo el presidente de Pan American, me refiero a Marco Bulgeroni, de la partida ayer por la tarde. Y el otro proyecto lo confirmamos acá bien temprano a la mañana, el Ministerio de Economía lo había dado cuenta de ello, es el Mendoza para extraer cobre por más de 600 millones de dólares también. 2 proyectos importantes, emblemáticos en la zona donde Argentina hoy tiene un flujo de inversiones realmente muy importante y muy potente, que es oil and gas y minería. Oil and gas y minería. Casi como contraste a un consumo frío, a comercios que van cerrando persianas, a una industria que está con enormes problemas, porque de hecho ayer la Unión Industrial Argentina ratificó que en abril la industria volvió a caer después del repunte de marzo y que en términos interanuales sigue efectivamente con números muy delicados. En un contexto donde la mayoría de los consultores dan cuenta de que abril habría recortado posiciones respecto a marzo y que efectivamente seguimos en una especie de efecto serrucho. Todavía no tenemos una tendencia clara a una economía que despega. Y de hecho ayer, además en materia energética, por el frío, han restringido el GNC en algunas estaciones de servicio de La Plata y Gran La Plata. Y cuidado porque acá en la Ciudad de Buenos Aires también hay algunas que tienen contratos interrumpibles que efectivamente para privilegiar a los hogares y a sectores como los que contratan un servicio ininterrumpible, los de interrumpible tienen que o le cierran el flujo a los de este segmento, entre ellos muchas estaciones de GNC. Claro, pagar un gas más barato por tener este tipo de contratos. Correcto. En el medio hay un tema por la discusión de zona fría, que más allá de los aspectos técnicos y demás, se está complicando en el Senado juntar los votos. Sí. Y eso no creo que sea tan fácil para el oficialismo lograr, a menos que haga modificaciones y que por tanto de las 14 provincias que dejarían de tener beneficios pasen a ser menos y que algunas zonas se mantenga la zona fría por los viejos históricos reclamos, insisto, de los marplatenses desde la década del 70, Bahía Blanca desde la década del 60, Montehermoso de la década del 50, porque efectivamente allí hace frío y cuando el frío golpea, golpea de verdad. Y el consumo de gas es muy alto y por lo tanto tarifas que se dupliquen sin subsidios van a generar un impacto muy fuerte. Porque además en toda la lógica de la ley de zona fría está pensada para evitarle el subsidio al Estado, no para que aquel que paga hoy 7,5% sobre el consumo del gas que realiza deje de pagarlo. Ese lo va a seguir pagando. No es que acá implique una baja de impuestos como compensación para que alguien pague por lo que antes tenía subsidiado. ¿Se entiende? Que hubiera sido un planteo políticamente más defendible para el gobierno. Claramente. Bueno, más allá de eso, Diputados ha reactivado la agenda con el Super RIGI y el tema del lobby. Y aparentemente la semana próxima podría haber dictamen, porque en las 5 comisiones trascendentes están administradas por gente de la Libertad Avanza o por aliados, con lo cual podría haber dictamen y esos proyectos podrían ver la luz probablemente pronto. Y después, más allá de todas estas cuestiones, está lo que ha pasado con el lanzamiento de Kicillof en el sector de la salud, del Movimiento con Derecho al Futuro, que intenta consagrarlo como candidato presidencial. Yo creo que se anticipa demasiado en la carrera y que eso lo va a desgastar de manera notable, que corre el riesgo de ser Horacio Rodríguez Larreta del 2022, quiero decir. Pero fue muy duro, estuvo con Daniel Goyán, el exministro de Salud, estuvo en el pasaje Dardo Rocha, muchos cuestionamientos a Milei, se cantó contra Milei,
Hubo un operativo clamor por Axel Presidente. Dijo incluso Kicillof, este plan económico enferma y mata, hablando a propósito de la cuestión vinculada a la salud. Lo concreto es que, insisto, en un prematuro lanzamiento de Kicillof, que no termina de prender en muchos sectores del peronismo, por eso muchos levantaron la voz y dijo, yo también quiero ser, desde UNIAC pasando por tantos otros. Ayer volvió a trabajar la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Un reto les cuento detalles, el Senado todavía no, la última sesión fue a comienzo de marzo, de hecho se resolvieron autoridades por la interna del peronismo la semana pasada. Entre Ríos confirmó Frigerio, el BID aprobó un crédito por $280 millones para obras viales, muy importante e infinitamente necesario para el interior de la provincia de Entre Ríos, básicamente para rutas provinciales, accesos urbanos, mejoras hidráulicas para fortalecer la conectividad regional, de esa que di cuenta cuando fui a Villaguay, sin ir más lejos, no hace tanto. Tiene una amortización de 21 años y medio y un periodo de gracia de 9. O sea, se empieza a pagar el crédito que obtiene hoy en 2035, para que ustedes entiendan los beneficios de obtener créditos de organismos multilaterales que prestan no solo muy baja tasa, sino a un largo plazo, ¿no es cierto? Bueno, y después está el tema de Jorge Macri, que ayer promulgó el RIGI y el RIMI local de la Ciudad de Buenos Aires, impulsado por La Libertad Avanza. En reto les cuento detalle. Amén de todo el capítulo judicial que vamos a abordar, con la psiquiatra Agustina Kosachov declarando por primera vez en la causa por la muerte de Diego Maradona ayer en los tribunales de San Isidro, lo que hay en torno de Adorni y su declaración jurada, si la presenta o no antes del Mundial, lo que ocurre con el nombramiento de los jueces y la polémica en el Senado por el retiro del pliego de la cuñada de Hugo Alconada Amón, el juicio político que avanza contra el juez rosarino Salmain, que definió el Consejo de la Magistratura ayer, les voy a contar detalles, el fallo que apeló el gobierno que ordena pagar deudas por discapacidad, mientras tanto las decisiones que toma la justicia para que PAMI y otros efectores cubran tratamientos que básicamente no quieren cubrir. De todo eso hablamos en un ratito, en esta mañana intensa, periodísticamente hablando de viernes a las 8:34 en todo el país.